Chicos, buen día. Buen día, doctora. Buen Bueno, día, doctora. iniciamos otro mes y ahora vamos a terminar con el tema que habíamos dejado pendiente, que son las hormonas esteroideas. Habíamos hablado sobre los estrógenos, sobre las acciones sobre nuestro organismo, qué pasa si falta esta hormona. Ahora vamos a hablar de otra hormona que es la progesterona, también importante en la mujer. Habíamos hablado que esta hormona es más considerada como la hormona del embarazo, ¿no? Ay, me equivoqué. Ya, entonces, como ustedes saben, la progesterona se produce en los ovarios, principalmente en el cuerpo lúteo o en el cuerpo amarillo, en pequeña proporción en las suprarrenales y en la placenta cuando la mujer se embaraza. La progesterona es la hormona que se va a producir en la segunda fase del ciclo menstrual, es decir, en la fase lútea o denominada también fase progestacional. La cantidad de hormona de progesterona en la fase folicular o proliferativa es escasa. Entonces, la mayor cantidad de progesterona siempre vamos a encontrar cuando la mujer se embaraza, primeramente en el cuerpo lúteo y posteriormente, como acabamos de ver, vamos a encontrar en la placenta. La progesterona deriva del pregnano y habíamos dicho que tiene un núcleo común, como todas las hormonas esteroideas, el ciclo pentanoperidrofenantreno. Y la progesterona se caracteriza porque tiene 21 átomos de carbono. ¿Qué acción va a tener la progesterona? Produce la transformación de ese endometrio de proliferativo en secretorio. Esa proliferación o esa transformación, hace que sirva para nutrir al embrión, si es que la mujer se hubiera embarazado. No sé qué aprieto y se me va mal. ¿Cuáles son los niveles en los que podemos encontrar la progesterona en sangre? Como ustedes ven, casi nula durante la menstruación o inmediatamente ha terminado la menstruación, menos de 1 nanogramo por mililitro. En la segunda mitad del ciclo ya podemos encontrar en niveles superiores hasta 20 nanogramos. Incluso se dice que podemos encontrar entre 200 a 300 nanogramos en la fase lútea. Y en el embarazo, donde es su máxima producción, encontramos en una dosis de 200 a 300 miligramos. ¿Qué funciones va a producir o va a cumplir la progesterona? En el útero va a promover la actividad secretoria que nos sirve para nutrir a ese embrión. Disminuye la frecuencia e intensidad de las contracciones uterinas. Por eso que en una amenaza de aborto, donde existen contracciones, existe el riesgo de que sea eliminado ese feto, nosotros podemos hacer tratamiento con la progesterona, lo mismo que en la amenaza de parto pretérmino. En las trompas de falopio va a producir aumento de la secreción del revestimiento de la mucosa con el fin, esta secreción, de nutrir al embrión de su pasaje de la trompa hasta el útero.
En las mamas, ya habíamos mencionado, va a intervenir en el desarrollo de los lobulillos y los alveolos y produce también aumento de las mamas. Se dice que el aumento de las mamas se debe a la acumulación de líquido a nivel del tejido celular subcutáneo. Durante la ovulación tiene una acción termogénica, produce un ligero elevamiento de la temperatura, entre 0,3 a 0,6 grados centígrados. Esto nos sirve en caso de que una pareja no pueda embarazarse, entonces nosotros hacemos control de esta temperatura basal, que se va a mantener elevada hasta que baje el periodo. Se dice también que promueve la reabsorción de cloro, de sodio y agua a nivel renal. La progesterona es bastante utilizada como anticonceptivo. Entonces va a inhibir la ovulación, inhibiendo también la secreción de la hormona luteinizante y de la folículo estimulante. A este nivel no va a producir el pico de luteinizante, por lo tanto no se va a producir la ovulación. A nivel del cuello uterino, hemos dicho que los estrógenos producen un moco filante que nosotros podemos estirar y nos sirve para que los espermatozoides atraviesen el canal cervical y lleguen hasta el útero. En cambio, en la progesterona, ¿qué hace? Ese moco que era filante por acción de los estrógenos, vuelvo a repetir, se vuelve denso, opaco, lo que impide el paso de los espermatozoides. A nivel de las trompas, ya hemos mencionado, disminuye a los cilios que van a evitar que se movilice ese embrión y por lo tanto no va a hacer que no se unan. Esto es como anticonceptivo, ¿no? Y a nivel del endometrio, ¿qué hace como anticonceptivo la progesterona? En vez de hacer que ese endometrio prolifere, hace que ese endometrio no crezca. Entonces, estas pacientes que usan la progesterona como anticonceptivo tienen ciclos irregulares y pueden cursar con cuadros de amenorrea, es decir, no tener su periodo menstrual durante el tiempo que están utilizando esta hormona. Esto ya hemos hablado. Como acción terapéutica, aparte de servir como anticonceptivo, no sirve como tratamiento, como habíamos mencionado, en la amenaza de aborto y en el aborto habitual. ¿Alguno sabe qué es el aborto habitual? ¿Qué es el aborto habitual, chicos? A ver, Martínez Eduardo. Chicos. No, doctora, no. Doctora, ¿sería la pérdida del producto por veces seguidas? Quizás por 3 veces seguidas. Exactamente, es la pérdida por más de 3 veces, ¿no? Entonces hacemos tratamiento en la amenaza de aborto cuando la mujer tiene todos los síntomas, contracciones, hemorragia, que nos anuncian que hay una deficiencia de progestágenos. En el aborto habitual, entonces nosotros también, esa paciente que no puede llegar a término su embarazo, que antes de las 20 semanas de gestación elimina por más de 3 veces consecutivas, entonces nosotros debemos realizar el tratamiento con progesterona. En el
Cuando la paciente tiene dismenorrea, es decir, dolor durante la menstruación, evite, hemos mencionado, las contracciones, entonces también hace que los dolores disminuyan. En sangrados irregulares, en caso de endometriosis, de focos fuera del endometrio, cáncer de endometrio, se ha visto que es una buena terapia para estas patologías. En la prevención de la hiperplasia endometrial en mujeres posmenopáusicas, ¿a qué se refiere esto? A que evita en pacientes que ya han dejado de menstruar, que se encuentran en la etapa de la menopausia, ese estrógeno que está haciendo que ese endometrio crezca sin razón alguna. Entonces esta paciente va a presentar sangrados después de que ya dejó de menstruar. Entonces nosotros, para evitar esto, esta hiperplasia, ese crecimiento del endometrio, administramos la progesterona. En pacientes que ya tenían periodos regulares y por alguna causa se ha suspendido su periodo, es también aconsejable administrar la progesterona para regular su ciclo menstrual. Antagonista de los andrógenos, hormonas masculinas, hacen que en la mujer aparezca el vello en lugares que no están establecidos. Barba, bigote empiezan a aparecer y nosotros administramos entonces esta progesterona. En la fecundación in vitro, en pacientes que han hecho este procedimiento, se aconseja la administración de progesterona antes y durante todo el embarazo. Se aconseja hasta las 38 semanas de gestación administrar la progesterona para proteger este feto. ¿Y en qué formas viene la progesterona? La progesterona puede venir en cápsulas para su uso por vía oral. Tenemos las cápsulas de Progendo, que vienen de 200 a 400 miligramos, y nosotros utilizamos en la amenaza de aborto, en la fertilización in vitro. En una amenaza de aborto se aconseja esta cápsula, que es vía oral, administrar por vía vaginal. Administramos 200 miligramos cada 12 horas hasta las 12 semanas de gestación. También viene con el nombre de Provera y podemos utilizar en comprimidos de 10 a 20 miligramos, igual la dosis que vamos a ir adecuando de acuerdo a la necesidad de la paciente. Utilizamos en amenorreas, en dismenorreas, y como anticonceptivo tenemos una hormona sintética que es el acetato de medroxiprogesterona. El acetato de medroxiprogesterona viene con una dosis de 150 miligramos y viene en ampollas. En ampollas que vamos a utilizar como anticonceptivo cada 3 meses. En ese periodo hemos mencionado que como anticonceptivo va a evitar que ese endometrio prolifere, por lo tanto, ese tiempo la paciente puede no presentar periodo menstrual o sangrar escasamente cada mes. Esto es importante siempre recordar a las pacientes. Reguladores menstruales, tenemos también a la progesterona, con el nombre de Primolut-Nor, que vienen comprimidos, y se da a partir del día 15 del ciclo menstrual hasta el día 25. Un comprimido de 10 miligramos podemos utilizar, también les había dicho, la Provera. Por deprivación, que hemos mencionado, la deprivación es la bajada de hormonas, entonces dejamos de administrar el Primolut-Nor y viene el periodo menstrual. El Progilutón
Es también otro regulador menstrual que no es anticonceptivo, sino simplemente un regulador. Utilizamos un comprimido cada día hasta terminar la dosis, que es de 28 comprimidos, y posteriormente el periodo vuelve a venir, o si era irregular, se regulariza. El tratamiento es aproximadamente de 6 meses. En terapia de reemplazo hormonal, siempre que hablamos de terapia de reemplazo hormonal, ¿a qué pacientes nos referimos? A ver, Rojas, o Rocha, perdón, Giselle. Giselle. Doctora, Terapia de reemplazo hormonal, ¿a qué paciente se refiere? a los que tienen deficiencia de esta hormona, ¿Pero en qué pacientes se va a presentar esta deficiencia? En pacientes que ya están en la etapa del climaterio. Entonces, en que las hormonas han bajado, nosotros vamos a hacer, para mejorar la sintomatología, ya habíamos mencionado los bochornos, los trastornos emocionales, etcétera, vamos a administrar estrógenos y progesterona, ¿no? Entonces, con eso hemos concluido lo que se refiere a hormonas esteroideas. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes que pasemos a nuestro otro tema. Buenos días, doctora. Yo tenía una consulta. Estos anticonceptivos orales que utilizan las mujeres, ¿solamente serían las del día después o son las que utilizan mensualmente pastilla por pastilla? Perdón, o sea que no te he entendido la pregunta. A Si ver, volverme a repetir. estos anticonceptivos orales, tanto los estrógenos como la progesterona sintéticos, ¿son los del día después o también No, pueden no, ser los no, que son no. por día? El anticonceptivo del día después solamente es a base de progesterona y tiene levonorgestrel en su composición, ¿no? Eso se utiliza, como dice su nombre, el día después de haber tenido una relación sospechosa sin protección. ¿A qué se refiere esto? A que ha tenido relaciones el día probable de ovulación. Entonces la mujer, al hombre se le ha roto el condón o no se ha protegido la mujer, toma esta píldora del día después. En cambio, los anticonceptivos que hemos mencionado combinados tienen en su composición estrógeno y progesterona y se toma desde el primer día del ciclo menstrual. Vienen en sachets de 21 a 28 tabletas, entonces vamos a tomar casi durante todo el mes. Si son de 21 comprimidos, la paciente tiene que toma los 21 comprimidos, espera a que le venga el periodo para volver a tomar un nuevo ciclo. Habíamos mencionado también que los anticonceptivos pueden venir solamente, así también en sachets o en ciclos de 21 comprimidos, solamente a base de progestágenos. Y habíamos mencionado que estos anticonceptivos a base de progestágenos utilizábamos en pacientes que están haciendo lactar, porque hemos dicho que si son combinados más estrógeno, inhiben la secreción láctea, se seca, en otras palabras, la leche, ¿no? Son cosas muy distintas los tres anticonceptivos. Los combinados, solamente los a base de progesterona o la píldora del día siguiente. ¿Está claro? Sí, doctora, ahora sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buen día, doctora. Yo tengo una pregunta sobre los anticonceptivos que son trimestrales. Eh, ¿Por cuánto tiempo sería aconsejable usarlos?
Los inyectables, Porque yo conozco una persona, los sí, los inyectables trimestrales, ¿verdad? trimestrales. Sí, Por el súper. tiempo que la paciente se sienta contenta con ese método. Hay gente que utiliza por varios años sin ningún efecto colateral, o sea, aparte de los que hemos mencionado, que no puede tener periodos menstruales durante el tiempo que está utilizando. Hay pacientes que están usando, se aconseja que todo anticonceptivo, lo ideal es que se utilice 5 años y posteriormente descanse, ¿no? Hay pacientes que han empezado a utilizar a partir de los 30 años y hasta que venga la menopausia siguen utilizando y no provoca ninguna alteración, sobre todo los progestágenos, ¿no? Los estrógenos hemos visto que o produce en pacientes que tienen antecedentes de cáncer de mama, de cáncer de cuello de útero, entonces tienen que ser estudiadas, porque estos cánceres son hormonodependientes, dependen del estrógeno, entonces se aconseja limitar un poco su uso en estas pacientes, pero si la paciente no puede utilizar o diré no tiene ninguna patología, puede utilizar por el tiempo que requiera ella y como les digo, con un tope de 5 años, descansar y volver a utilizar si es que quiere. En el tiempo que está utilizando, nosotros siempre debemos tomar un Papa Nicolau, una mamografía para evitar sorpresas, ¿no? ¿Alguna otra Ya, pregunta? doctora, muchas gracias. Nada más. Entonces, pues vamos a pasar ¿No? a nuestro... ¿Si alguien decía algo? Sí, doctora, para aumentar la masa mamaria solo serían los progestanos. No, ambos, estrógeno y progesterona. Ambos van a Ah, intervenir en el crecimiento. Hemos dicho que los estrógenos hacen que aumente el trofismo, el desarrollo. Solamente la progesterona va a aumentar también ese crecimiento por retención de líquido, pero el trofismo nos va a ayudar los estrógenos. Entonces es conveniente siempre que ambos vayan juntos. Bueno, entonces continuamos con el siguiente tema y hablamos del ciclo sexual trifásico. Cuando hablamos de ciclo sexual trifásico, ya habíamos mencionado también, a ver quién me dice. Cuando ya hay producto, es decir, cuando ya se ha producido la ovulación. Bueno, la fecundación diré. Perdón, ¿cuando se produce qué? La fecundación, es decir, que ya está el Ah, cigoto. ya, está bien. Entonces, nuestros anteriores ciclos habíamos mencionado que eran ciclos bifásicos y el ciclo endometrial terminaba con la menstruación porque no se había producido la fecundación. El ciclo sexual trifásico entonces es aquel en que a esos dos ciclos se ha aumentado un nuevo más, que es la fecundación. ¿Qué pasa cuando se produce la fecundación? Ustedes saben que la fecundación es la unión del óvulo femenino con el espermatozoide. Una vez que se ha producido la fecundación, entonces se va a producir la formación del huevo o cigoto. Y al producirse esa formación del huevo y cigoto, se va a producir la formación del sistema corioplacentario. Este sistema corioplacentario hará que se forme el embrión por una parte y la placenta por otra. Entonces, estas son las características del ciclo trifásico y este ciclo trifásico tiene una duración de 280 días, que es la duración total de un embarazo. Al unirse los gametos, tanto masculino y femenino, se reconstituye
el número de cromosomas. En la especie humana sabemos que tenemos 46 cromosomas y también durante la fecundación ya sabemos si va a ser niño o va a ser niña. XX es mujer y XY es varón. Aquí vemos que los espermatozoides a través del canal vaginal están migrando hacia la trompa, donde en el tercio medio se va a producir la unión de ambos gametos y se va a producir la fecundación y la formación del huevo o cigoto. La maduración y ovulación, ustedes saben que está a cargo de las hormonas secretadas por la hipófisis, que a la vez van a actuar en forma conjunta con los estrógenos y ovarios. Aquí tenemos la división que también hemos hablado cuando hablábamos del ciclo ovárico, como el ovocito primario va a ir madurando hasta convertirse en un ovocito terciario o maduro, que hemos dicho que es el folículo de De Graaf, y este folículo maduro tiene 22 cromosomas más un cromosoma sexual. Lo mismo sucede con el ciclo de los espermatozoides, que van a llegar a producir 4 espermátidas y que en su interior contienen o un cromosoma sexual X o un cromosoma sexual Y. Entonces, al unirse con el cromosoma X de la mujer, nos da mujer, y si es un cromosoma Y, nos dará un varón. Lo mismo que hemos hablado. ¿Cómo se produce la fecundación? Se dice que el óvulo pasa por las trompas y su pasaje dura aproximadamente 3 días. Se va a unir, vuelvo a repetir nuevamente, en el tercio medio a externo de la trompa de Falopio con el espermatozoide y se va a producir la fecundación. El recorrido del espermatozoide de la vagina hasta la trompa dura aproximadamente entre 2 a 8 horas. Una vez que se han unido la célula masculina como femenina, se forman los pronúcleos también masculino y femenino. ¿Y qué fases tiene la fecundación? El espermatozoide va a migrar, va a ingresar al óvulo, a través del cúmulus o forus, que es una capa del óvulo. Posteriormente va a penetrar a la zona pelúcida y se va a producir una unión de la membrana plasmática, ya sea del óvulo y del espermatozoide. Y estas dos células se van a unir, se van a fusionar y van a constituir lo que se denomina huevo o cigoto. Aquí tenemos una imagen como varios espermatozoides tratan de ingresar a través del cúmulus, pero solamente va a tener la capacidad de penetrar un solo espermatozoide. Se dice que el óvulo que está apto para ser fecundado tiene una reacción cortical, es como si cerraría la entrada a los demás espermatozoides y solamente va a lograr penetrar un solo espermatozoide. ¿Qué es la polispermia? A ver, vamos a hablar a unita de aquí. Encinas Laura. Doctora, ¿Qué es la polispermia? Aquí tengo anotado polispermia.
La polispermia es un huevo fagocitado por más de un solo espermatozoide. Es un huevo que ha sido un No, óvulo. fertilizado, perdón, fertilizado. Exacto. Un huevo que ha sido fertilizado por más de un espermatozoide. En este caso tendríamos, si tenemos una polispermia, podríamos tener a los trillizos, cuatrillizos, etcétera, ¿no? Y es lo que pasa en los animales, ¿no? Que un óvulo puede ser fecundado por varios espermatozoides. En cambio, en la raza humana solamente es permitido que sea por un espermatozoide. Entonces, la unión nos da la formación del pronúcleo masculino y femenino. Una vez que se ha fecundado entonces ese óvulo, va a restituir su número diploide de cromosomas. Por lo tanto, ese óvulo o ese huevo cigoto va a tener 43 cromosomas, 46 cromosomas, perdón, y a partir de la formación de ese huevo cigoto, nuestro huevo que se ha fertilizado en el tercio medio a tercio externo de la trompa va a viajar a través de la trompa, va a ser un viaje regresivo hasta anidarse en el endometrio. En este viaje, el huevo cigoto va a sufrir varias divisiones. Primeramente se va a dividir en 2, posteriormente en 4, en 8 y se va a dividir en 16 partes. De las 16 partes generalmente se dice que se va a realizar la división hasta el día 4. Y en esta forma va a adquirir una forma de mórula. Y posteriormente va a seguir viajando hasta el día 7 que se va a implantar en el útero. Entonces, esta es la imagen de las divisiones del huevo cigoto: 4, 8, 16, 32, y esta es la forma de mórula porque asemeja ese fruto, por eso su nombre. Entre el día 6 a 7 va a ir viajando y se transforma esa mórula en blastocisto. Y es en esta forma de blastocisto que se va a implantar o anidar en la cara anterior o posterior del cuerpo del útero, a nivel, vuelvo a repetir, del endometrio. Se ha anidado entonces en forma de blastocisto el día 7 y va a empezar su crecimiento. El óvulo fecundado, esta imagen es bonita. El óvulo fecundado, aquí es si no se produce la fecundación, se elimina, ¿no? Se ha producido la fecundación y nosotros vemos cómo va viajando a través de la trompa ese huevo. Y el día 7 se va a anidar, en el endometrio. ¿Qué pasa cuando ya está el óvulo anidado en el endometrio? Entonces ese blastocito, que es la forma, vuelvo a repetir, de nidación de nuestro huevo cigoto, va a estar formado por 2 grupos de células, unas denominadas macrómeras, que van a ser los que van a formar al embrión, y otras, las células micrómeras, que van a formar el trofoblasto, que este trofoblasto va a dar origen a la placenta. El trofoblasto, el que va a dar origen a la placenta, vuelvo a repetir, está formado por 2 capas, una capa externa, que es conocida como el sincitio trofoblasto, y una capa interna, el citotrofoblasto. Se dice que el día 11 concluye la anidación y comienza la formación de la placenta, que se conoce con el nombre
de placentación. Y a través de las vellosidades coriónicas, nuestro feto va a empezar a nutrirse. En la implantación de ese nuestro huevo cigoto bajo la forma de blastocito, existen 3 estadios. Un estadio de aposición, que es la adhesión, la unión inestable inicial de ese blastocisto en la cara posterior del útero. Generalmente es a este nivel, en la cara posterior, donde se va a implantar este blastocisto. Una adhesión inestable significa que todavía no está bien implantado, y aquí es donde puede producirse la eliminación, los abortos. Posteriormente, la adhesión ya es más estable, ya ese blastocisto va a unirse más a ese útero a través del endometrio, ya se va a alimentar mejor y la posibilidad de eliminar es diferente. Y la invasión se refiere a que ese sincitio trofoblasto va a penetrar en el epitelio uterino. El blastocisto va a tener una orientación específica para ubicarse en el sector adecuado. Entonces tenemos 3 fenómenos: aposición, adhesión e invasión. Es así como nosotros vamos a encontrar el día 12 de implantación dentro del útero, donde ya vemos la presencia de la placenta y que nuestro embrión está unido justamente a la placenta por el cordón umbilical. Todo esto ustedes han llevado durante un año largo en embriología. Aquí simplemente estamos haciendo un recuerdo hasta llegar al día 38 a 40, en que tenemos un feto ya completamente maduro. Dejamos esto para la siguiente clase, el desarrollo embrionario y fetal. Embrión se llama aquel huevo o cigoto desde el momento de la concepción hasta la finalización de la organogénesis. Esto significa hasta las 10 semanas de gestación, o también decimos embrión desde la última menstruación hasta las 12 semanas de gestación. Y posteriormente de las 12 semanas de gestación ya hablamos de feto. Leen un poquito, chicos, para posteriormente seguir hablando. Está bien, doctora. Está bien, doctora. doctora. ¿Será Nos que nos vemos pueden pasar entonces. sus diapositivas de este último tema? Por favor, subirlo al eCampus. Siempre subo, chicos, cuando termino el tema subo todo. Ah, ya. Está bien, doctora. Gracias. Ya tienen los otros temas también en el campus. Y por favor no se olviden registrarse, porque falta mucha gente y hasta el 9 está abierta la plataforma. Luego es una molestia que no me he registrado en plataforma, doctora, inscríbame, ¿no? Entonces, por favor, a los que faltan, regístrense. Está bien, doctora. Listo, Hasta luego, chicos, doctora. nos vemos el miércoles. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao.